ya vamos a volver, yo creo, más de una vez a este tema, pero para hacer algunos contrapuntos. Bueno, la historia de las drogas de Antonio Escotado es un libro lleno de erudición, con un intento por ponerle razón, datos al tema de las drogas. Pero aparte de eso, y a mí me interesa mucho preguntarte también de esto, Antonio ha sido un consumidor de drogas largamente, un experimentador consigo mismo. Llevas 35 años consumiendo heroína, has probado una enorme cantidad. ¿Verdad que es tremendo? 35 años de heroína. Confieso que casi siempre ha sido opio y otras variantes, pero es cierto que la heroína no es más que un sublimado del opio. Como Marco Aurelio, que se, sí. tomaba su opio todas las mañanas, y como otros muchos casos en la historia que tú No, aquí... perdona que le recuerde, Wagner, Bismarck, Goethe, Goya, Freud. ¿Qué te han enseñado las drogas, Antonio? Por mencionar usuarios de esa sustancia en largo plazo. ¿Y qué dirías tú? Que no son exactamente personas indolentes. No. Pero ¿qué es lo que has aprendido tú de las drogas? Son ventanas hacia adentro y hacia afuera. ¿Y qué es lo que aparece afuera y adentro? Hacia afuera ves como, por una parte, si los demás toman drogas se les ve mucho el plumero. Pero si lo miras sin contar con los demás, simplemente como ayuda para ti, pues yo creo que te sacan de la rutina psíquica. Y entonces, pues es lo mismo, totalmente lo mismo, pero desde un ángulo distinto. Eso es lo que descubrió Einstein, que hay miles de perspectivas ilimitadas, pero que cada observador que se sitúe en una de esas ilimitadas perspectivas ve lo mismo. Sin embargo, toda esta especie de memez relacionada también con el igualitarismo ha llegado a pensar que la relatividad no es eso, que la relatividad es que todo es interpretable y que todo depende del cristal, del color con el que se mire. Y tú dices, no es del cristal, majadero. O sea, lo que depende es de la posición física en la que se encuentre el sujeto. Tú cuentas en la historia de las drogas cómo el monoteísmo cambió mucho la relación con las drogas. O sea, de un tiempo en que la relación con los dioses y con lo mágico era individual y donde la droga te conectaba con ellos, se pasó a un tiempo en que estuvo mediatizado y de alguna manera la comunión pasa a ser más una representación de algo que una comunión verdadera. Un acto de fe. Es que las grandes religiones antiguas son mistéricas, es decir, las personas se reunían una vez en la vida como los misterios eleusinos, o muchas como los misterios báquicos, los de Atis, los de Mitra, todos los suramericanos. Y son reuniones que son banquetes, donde o bien para transicionar un rito de pasaje de edad, o bien para transicionar en forma de pues los jefes o los arcontes, o sea, los directores por edad del grupo considerado, se toman en común drogas que meten un gran pelotazo, pero gran. Y los chamanes lo administran muy bien. Y claro, las personas viajan, pero ni siquiera toman en consideración que el origen de ese viaje es químico, o mejor dicho, botánico en este caso, sino que simplemente se dejan llevar. Por ejemplo, en los misterios de Eleusis es conjeturable no ya el vehículo de ebriedad, que sin duda es la amida del ácido lisérgico, sino que como eran nocturnos, había grandes hogueras, posiblemente música y recitadores del himno homérico a Demeter, porque es que el rito eleusino es a Demeter, que es la diosa de la agricultura, que había sido afrentada. No vamos a entrar en el mito pero en fin, todas las religiones de éxito en la antigüedad son religiones mistéricas, por lo menos en la cuenca mediterránea. Entonces, cuando llega el cristianismo, ofrece pan y vino en el sacrificio de la misa, que es exactamente el vino, el rito báquico, y el pan, el quiqueón eleusino, donde venía en aquella papilla disuelta
la mida de la LSD. Pan y vino. Sin embargo, primero, solo los toma el oficiante. Y segundo, no en cantidades suficientes para tener ni remotamente lo que tomaban los 2.000 o 3.000 peregrinos anuales de Eleusis, que casualmente era la principal atracción de Atenas durante 8 siglos. Pues claro, la competencia entre la comunión pagana, donde te cambiaba la vida, o sea, había un antes y un después, de la comunión cristiana, era tan fuerte que justificó perseguir absolutamente al competidor y declarar que era un competidor desleal y nunca más. Pero tú aparte, perdona, una última cosa, haces la historia de las drogas, pero tú cuentas también cómo la prohibición es algo muy reciente y la persecución es muy reciente. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuándo aparece ya explícitamente la persecución de las drogas Pues sí, como delito? pues aparece, si ya no vamos, todo esto lo descubrí, es que igual que me ha pasado con los enemigos del comercio, todo esto es fruto del estudio. Uno al principio no sabe nada más que quiero saber. En el caso de los enemigos del comercio dije, ¿quién ha dicho que la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento? Y a partir del primero que lo dice, yo voy a seguir y voy a intentar contextualizarlo. Igual pasó con las drogas. Me empecé por el código de Hammurabi, por supuesto Hesiodo, en fin, las fuentes antiguas. Pin, 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 pin. Repasé a los autores grecolatinos. Que cuando empieza la prohibición, es decir, cuando la sociedad civil persigue o defiende el estado de ánimo de los ciudadanos de ciertas sustancias, cuando es nombrado el primer obispo cristiano de Manila, Monseñor Brent, a finales del siglo XIX, y convoca una conferencia internacional para difundir la necesidad que tienen las razas pueriles, esto es textual, razas pueriles, de sustituir sus instrumentos habituales, médicos, recreativos, por medios científicos o religiosamente dignos. El obispo Brent estaba convencido personalmente de que el opio era satánico. Antes nos contaba Patricio que era lo que tomaba todas las mañanas Marco Aurelio, sí, pero el obispo Brent no había leído a Suetonio ni a Galeno, que era el que había aconsejado aquella dieta. Y del obispo Brent, como entonces América hierve en el sentimiento este que se llama del destino manifiesto, y siente que le corresponde ser el Europa, pero la nueva Europa, en el foro de este mundo y del planeta entero, la primera iniciativa que se le ocurre es eso, liberar las razas pueriles de sus vehículos antiguos de ebriedad. Y, por ejemplo, el obispo Brent es el que produce la primera expansión masiva de Bayer, porque en China, el gobierno chino, oyendo a Brent, y también en Filipinas, que es donde acaban los americanos de expulsar a los españoles, se importan 9 toneladas de heroína para sustituir el hábito pueril del opio. Aquel año de las 9 toneladas, que fue 1907, fue benéfico para la Bayer. Y bueno, en realidad no ha habido mucho problema. No sé si ustedes están enterados de que la heroína se ha vendido libremente en todo el planeta hasta 1971. Digo, venta libre, no con receta, venta libre, como ahora el paracetamol. Sin llegar a producir un solo caso de escándalo, hasta que William Burroughs, el novelista que él hizo en el 50 y tantos la novela Yankee, empezó a moverse el tema